Hola, buenos días. Bienvenidos todos a este seminario web sobre instrumentos para la rehabilitación energética de viviendas bajo el paraguas del proyecto Housing Best. Bienvenidos, como decía, a todos a este seminario web. Vamos a empezar dando la bienvenida por Cosme Segador, director de la Agencia Extremeña de la Energía. Así que sin más dilación, Cosme, cuando quieras. Muy bien, Frank, muchas gracias. Bienvenidos a todos los asistentes al seminario y también, lógicamente, bienvenidos a los ponentes y muchas gracias por vuestra participación. Desde AGENES venimos ya trabajando desde hace bastante tiempo en buscar mecanismos para fomentar la rehabilitación energética, que además a la postre, a día de hoy, se ha puesto totalmente de manifiesto la necesidad que tiene nuestra región y los edificios de nuestra región de esa rehabilitación. Todas las normativas europeas centran en la rehabilitación energética una parte muy importante y así también, bueno, pues a nivel de España, como todos sabéis, se han anunciado distintas ayudas que también tendremos oportunidad al día de hoy de comentar. Una de las cuestiones más importantes que se va a poner de manifiesto y de relevancia dentro de este proyecto Housing Best, que lideramos desde la Agencia de la Energía, en la que participan distintas entidades de Extremadura, entre ellas la Dirección General de Arquitectura, Avante, que tendremos oportunidad de conocer hoy un poco todas las cuestiones que se están trabajando, y otros entes empresariales, también está Pimecom. Hemos diseñado este fondo de garantías, que hoy hablaremos, como decía, para facilitar toda esta financiación que podrá en algunos casos complementarse con todas estas ayudas y sobre todo, bueno, pues dar este impulso necesario que requiere la rehabilitación energética, que desde hace muchísimo tiempo se viene hablando de una de las cuestiones importantes para recuperar el sector de la construcción y sobre todo, y más concretamente en nuestra región, no termina de arrancar. Yo sin más, después de daros la bienvenida, tampoco quiero extenderme demasiado, creo que los temas que vamos a tratar son muy importantes y bueno, pues doy paso entonces a que los ponentes vayan haciendo sus presentaciones y tendremos tiempo para ir comentando luego al final la rueda de preguntas algunas cuestiones que puedan surgir. Así es que esperamos que la jornada sea de su agrado y sobre todo lo que esperamos es que sirva para que se pueda fomentar e impulsar este sector tan importante como puede ser la rehabilitación energética en nuestra región. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Cosme. Bien, como ya has adelantado, tendremos al final de las intervenciones un turno de preguntas y respuestas, ¿vale? Así que vamos a dar paso al primero de los ponentes sobre el potencial de rehabilitación de viviendas en Extremadura. En este caso corre a cargo de don Alfonso Gómez Goñi, director general de Arquitectura y Calidad de la Edificación de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura. Así que, Alfonso, cuando quieras. ¿Se ve todo correctamente? ¿Me escucháis Sí, correctamente? sí, te vemos y te escuchamos y vemos ya tu presentación. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. El marco de este proyecto del Housing Invest y el Fondo de Garantía que por fin hemos conseguido arrancar, ya sabéis que hace muy pocos días pues ya se han formalizado incluso ya con las entidades bancarias lo que es el Fondo GEBE, el Fondo de Garantía. Es un fondo pionero donde Extremadura y únicamente País Vasco han sido además reconocidos dentro de la ERESE, de la Estrategia de Rehabilitación Energética a Largo Plazo de España, como unas herramientas innovadoras, una herramienta además público-privada con mucho potencial. En mi exposición quiero pasar rápidamente por la situación que ya conocemos de las necesidades de rehabilitación en España, el potencial que puede existir de rehabilitación en Extremadura y luego ir apuntando ya las nuevas líneas, los nuevos fondos Next Generation, cómo nos pueden venir a ayudar a ese potencial de rehabilitación que tenemos en Extremadura. Sabemos que es un dato que es conocido como la edificación, el 40% del consumo en Europa supone el gasto del consumo de la edificación, es un 67% del consumo total de energía de un edificio que puede ser atribuible al gasto tanto por calefacción como por aire acondicionado. En España no nos quedamos atrás.
y el 56,3% del parque de viviendas es anterior al año 1980, unos 13 millones de edificios. Como sabéis, la NBE CT79 introdujo alguna normativa en materia de eficiencia. Aquellos que la hemos empleado sabemos que no la podemos ni comparar ni siquiera con el código técnico, pero por lo menos se vino a introducir de alguna manera. Sabemos que nuestro parque de viviendas envejece a un ritmo del 3,3% y en España un 80% de las viviendas tienen más de 18 años. A través de la Directiva Europea de 2018-844 de la eficiencia energética nos fija una obligatoriedad para establecer unas estrategias a largo plazo, es la ARES que os he comentado, para apoyar la renovación de edificios en parques inmobiliarios con alta eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050. Extremadura también tiene sus propias estrategias. La E4PAR es la estrategia de eficiencia energética de edificios públicos, de edificios de la Administración, perdón, de la Junta de Extremadura. Y ahora mismo desde la Dirección General estamos redactando la estrategia de eficiencia energética de las viviendas públicas de la Junta de Extremadura. La revisión de la estrategia marca como un objetivo la rehabilitación energética de unas 300.000 viviendas al año durante los próximos 10 años. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima tiene como objetivo de rehabilitación 1,2 millones de viviendas hasta 2030, pero antes de la COVID solamente se habían rehabilitado unas 30.000 viviendas al año. Sabemos que de 2012 al 2017 el volumen de negocio en rehabilitación se ha mantenido prácticamente inalterable. También tenemos el plan de energía y clima de Extremadura, que se ha publicado hace no sé, un mes o un poco más de un mes, en el DOE, una exposición pública para que se puedan aportar todas cuantas ideas se puedan sobre la mesa. La rehabilitación en Extremadura, desde 2015, que son los datos más o menos tanto de las líneas autonómicas como estatales, como los dos PEBs, pensad que venimos de 2015 con 277 solicitudes y unos 7 millones de euros, en 2019 4.693 solicitudes y más de 37 millones de euros. Por tanto, en Extremadura, realmente con los datos de 2011 sabemos que tenemos unos 648.000 viviendas, principales 424.000, un poco más, y tenemos más de 100.000 viviendas secundarias y algo más de 100.000 de viviendas vacías. Sabemos que hasta 2017 ha habido un incremento de unas 11.050 viviendas, con lo cual el público objetivo, el potencial objetivo en vivienda, ahora mismo en Extremadura puede rondar los 659.000 viviendas. De la tipología, en cuanto al año de construcción, hemos mencionado la NBE CT79, donde podemos ver que la gran mayoría son viviendas anteriores al año 1980, tanto como un 60%. Hay otro hito que se recoge en otras líneas, que es el 2007, donde, como sabéis, pues en marzo del 2006, con la entrada obligatoria del Código Técnico de la Edificación, pues ya se pudo introducir en viviendas a partir del 2007. Por construcción y provincias, las anteriores a 1980, más o menos la relación viene a ser la misma, en torno a un 60%, fluctúa un poquito entre Cáceres y Badajoz, pero no es significativo. En cuanto a la tenencia, bueno, aquí vemos, se han analizado si están en propiedad, si están en alquiler, ya hemos analizado también si son viviendas secundarias, si son viviendas vacías. Es importante el hecho de las viviendas unifamiliares y las viviendas colectivas. Es cierto que tenemos un gran número, por la tipología de nuestra región, un gran número de viviendas unifamiliares. En cuanto al consumo de energía, final de energía en las viviendas principales, pues está tendiendo, como veis, un poco hacia la baja después del pico espectacular, sobre todo por el gas natural que experimentó en el 2012.
Y este es el esquema de la línea de pobreza energética, donde, como veis, en 2010 llegamos a un 19,9, los datos de esta serie paran en 2016 y es de suponer que la crisis que estamos viviendo pues agrave precisamente el tema de la pobreza energética en nuestro parque de viviendas. Por tanto, si nos ceñimos a viviendas anteriores al año 1980, en Extremadura podemos contar con 206.000 viviendas, divididos, sobre todo hay un mayor porcentaje en viviendas unifamiliares. Bien, y el escenario, ¿cuál es el escenario? Como sabéis, los nuevos fondos Next Generation que se están ultimando con la Comisión Europea, entendemos que la sectorial del MITMA, de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que es el que le corresponde a esta consejería, la sectorial posiblemente sea este mes de mayo, donde nos digan cómo se van a gestionar, cómo se van a repartir y qué líneas de actuación va a haber con exactitud. Sí que sabemos lo que voy a compartir, que es una serie de cuestiones que se van a crear. Primero, que la línea cuenta con algo más de 6.800 millones, sobre todo para una rehabilitación energética en el sector de la edificación y la regeneración urbana. Se van a crear oficinas de rehabilitación cuyo destino será informar a los ciudadanos y poner sobre todo la relación a los distintos agentes del sector. Va a haber unas ayudas directas para la documentación técnica y la redacción del proyecto, donde se va a subvencionar hasta el 100% del documento técnico previo que sea susceptible de conseguir licencia y que permita a la comunidad visualizar cuál es el potencial de mejora que tiene su edificio ejecutando unas determinadas actuaciones de rehabilitación. Al mismo tiempo, no sé si lo habéis podido ver en alguna ocasión, se está trabajando en el libro del edificio construido que puede ayudarnos en este sentido. Va a haber una serie de medidas de deducción fiscal. Estas medidas de deducción fiscal van a ser más potentes si la actuación es más potente. Si hacemos una actuación en una vivienda unifamiliar, un solo propietario, será menor. Si es un bloque de vivienda, será mayor. Se va a impulsar nuevamente la figura del agente rehabilitador. También se van a establecer avales públicos parciales al crédito. Es algo que, además, teniendo en cuenta el webinar de hoy, tenemos que profundizar, tenemos que ver, sobre todo, especialmente la compatibilidad, que él ya lo ha anunciado Cosme. Va a haber un plan renove de determinados elementos constructivos, como puede ser la carpintería, específicamente para la línea de barrios, pues existe una línea que puede ir en subvenciones entre un 70 y 100. En concreto, el programa de rehabilitación de viviendas y entornos residenciales, estamos hablando de unos 3.420 millones de euros, se divide entre nivel de barrio, el nivel de edificio y fiscales que puedan ayudarnos a la rehabilitación. En concreto, a nivel de edificio se va a llevar el 60% con unos 1.994 millones de euros. También va a haber un plan de impulso a la rehabilitación de edificios públicos con unos 1.080 millones de euros, donde tenemos que intervenir en nuestro parque de edificios públicos. Va a haber una línea para edificios públicos de 1.080 y va a haber una para la Agencia General del Estado con otros 1.000 millones de euros. En este caso, pues son actuaciones susceptibles de conseguir licencia, de conseguir proyectos, entonces la administración debería de sacarlos en el portal de transparencia. Y como ya creo que estoy en mi tiempo, cedo la palabra y me quedo para las preguntas que podáis tener más adelante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Recordaros que las preguntas las abordaremos todos al final. Las podéis ir mandando ya a través de la sección de preguntas del programa que estamos utilizando para la publicación del webinar, ¿de acuerdo? Os adelanto que tanto el webinar como las distintas presentaciones que están utilizando los ponentes estarán disponibles en la web del proyecto
que aparecerá en breve en el chat del programa. Y accediendo a la web, en el apartado de formación, tenéis el curso en el que se engloba también este webinar, donde podéis bueno, pues ampliar los conocimientos sobre este maravilloso mundo de la rehabilitación energética de edificios, ¿vale? Con esto no me entretengo más y doy paso a la siguiente ponente, que va a hablar sobre el impulso a la rehabilitación energética de vivienda con el proyecto Housing Best y la oficina OSIR. Doña Laura García, técnico y arquitecta de la Agencia Extremeña de la Energía. Laura, cuando quieras. Buenos días. Vale, te escuchamos bien. Estamos viendo ¿Se tu ve la presentación. Ahora ya la vemos en ve? pantalla completa. Sí. Vale. Bueno, pues comenzamos. Buenos días, hola a todos y a todas. Soy Laura García, como ha dicho Fran, soy técnico de la Agencia Extremeña de Energía y concretamente soy uno de los técnicos que está al frente de los estudios previos que se están realizando en los edificios en Extremadura gracias al proyecto Housing Best. Vamos a ver un poquito cómo vamos a hablar de dicho proyecto de Housing Best y de la OSIR. El proyecto Housing Best es un proyecto de la convocatoria de Proyectos Horizon 2020 que tiene dos objetivos principales. El primero es implementar un instrumento financiero que solvente las actuales barreras para la financiación de rehabilitación energética en edificios existentes y que gracias a la colaboración público-privada se aporta seguridad a las entidades financieras y al cliente final sobre la viabilidad técnica y económica del proyecto a realizar. Y en segundo lugar, la promoción de la mejora energética de los edificios a través de un asesoramiento energético, tal y como detallaremos ahora a partir de ahora en las diapositivas siguientes. Simplemente, bueno, anotar que estos son los socios del proyecto Housing Best, que ya los han mencionado Cosme algunos de ellos, que son de ámbito tanto público como privado. Hemos visto en qué consiste el proyecto Housing Best, vamos a ver en qué consiste la OSIR. La OSIR es la Oficina de Servicios Integrales para la Rehabilitación Energética de Viviendas, que se ha puesto en marcha entre Agenex y la Dirección General de Arquitectura. Pero básicamente con la OSIR lo que nosotros queremos es centralizar la atención integral sobre la rehabilitación energética de las viviendas de un único punto. Vamos. ¿Y cuál es el origen de la oficina de la OSIR? Pues la oficina nació de otro proyecto anterior llamado Innovate, con la vocación de trasladar a Extremadura el concepto de las One Stop Shop que se estaban difundiendo por la Unión Europea. Las One Stop Shop son oficinas que recogen en un mismo lugar todas las soluciones para la rehabilitación energética de vivienda. Cuando decimos todas nos referimos a las soluciones técnicas, a las soluciones económicas, a las soluciones económico-financieras. Como digo, es algo que está muy extendido ya por la Unión Europea y hay varios tipos de oficinas que pueden ser exclusivamente públicas o mixtas con colaboraciones público-privadas. Actualmente la OSIR recoge todos los servicios que ofrece el proyecto Housing Best y los pone al servicio de los ciudadanos, de cualquier usuario o profesionales del sector, como veremos a continuación. Para facilitar el acceso de los usuarios, se está centralizando a través de esta oficina, que como veis aquí en la diapositiva, pues esta sería la página web de la OSIR. Se pueden consultar los servicios que ofrecemos, tanto si eres propietario, presidente de la comunidad del edificio, representante de un condominio o administrador de finca. Y es bastante fácil e intuitivo. A través de la página se puede solicitar los servicios de una manera muy fácil y sencilla. En primer lugar, recalcar que el objetivo de la OSIR coincide íntegramente con los objetivos del proyecto Housing Best, que es fomentar la renovación energética integral de los bloques de viviendas y los condominios. Además, recientemente el objetivo se ha ampliado a las viviendas unifamiliares, que ahora mismo todavía estamos en proceso, porque estamos adaptando un poco el sistema interno para realizarlo, pero vamos, ya hemos comenzado con ellos. Y otro tema a añadir es que entre las barreras más importantes para afrontar la reforma energética, los usuarios siempre identifican pues, la falta de asesoramiento técnico, la dificultad en el acceso a las subvenciones, la dificultad de acceso a la financiación, pero sin embargo también añadir que la rehabilitación energética de edificios también conlleva otros múltiples beneficios para los usuarios, como son los económicos, los sociales y los medioambientales. ¿Qué ofrece el OSIR? Pues principalmente información general sobre las actuaciones energéticas a realizar.
y un asesoramiento en absolutamente todo, en las actuaciones, en las ayudas, en la financiación y, como hemos dicho anteriormente, pues ahora mismo para cualquier tipología residencial. ¿Y en qué consiste ese asesoramiento del que estamos hablando de manera un poquito más detallada? Pues se rellena el formulario que tenemos a través de la página web, nosotros nos ponemos en contacto con los usuarios y realizamos una visita a la edificación, ya sea un bloque de viviendas o ya sea una vivienda unifamiliar. Y nosotros, el resumen es que acompañamos a la comunidad de vecinos o al propietario desde el estudio previo que se realiza hasta la ejecución de las obras. Nosotros realizamos un estudio de viabilidad técnico-económico, vemos la posibilidad de acceso a fondos de financiación con condiciones ventajosas, vemos la posibilidad de acceso a ayudas o subvenciones que existan en el momento, asistimos a juntas de comunidad de propietarios para resolver cualquier duda y hacemos un asesoramiento incluso con la selección de empresas, interpretación de presupuestos, las dudas que tengan incluso en obra, nos ponemos en contacto con la dirección facultativa que vaya a realizar la obra. Y a día de hoy, con el tema de la pandemia, estamos realizando muchísimos asesoramientos online con presidentes y con administradores de fincas que quieren que nosotros les resolvamos dudas, les resolvemos las dudas del estudio previo que nosotros les realizamos y además pues asesoramos en todo lo que ellos necesitan. Añadir que el asesoramiento es gratuito por parte del proyecto, pero que estos informes previos que se hacen, los estudios previos, no sustituyen a ninguna memoria o proyecto alguno que sea necesario para tramitar una licencia o una posible subvención o realizar cualquier actuación de intervención en la edificación. Centrándonos ya en la parte un poco más técnica de los estudios previos que se realizan a partir de la visita que hemos mencionado anteriormente, nos encontramos siempre con distintas actuaciones de mejoras energéticas. En los estudios nosotros intentamos ver un poco las medidas a recoger individualmente y luego hacer una combinación de ellas, la combinación más óptima. Con respecto al tema de las mejoras en envolvente, aunque ya digo que cada edificio es particular y tiene distintas, digamos, carencias o singularidades, nosotros con el tema de la envolvente pues siempre estudiamos el tema del aislamiento, colocar aislamiento por el exterior, la sustitución de ventanas, añadir aislamiento en las cámaras de las fachadas de los edificios, cuando en ocasiones no se puede realizar un SATE, que es por el exterior, el aislamiento en cubierta, a veces también aislamiento en porche, depende un poco de la edificación. Con el tema de las instalaciones, pues vemos los cambios de sistema de calefacción, ya sea centralizada o no, por sistemas más eficientes, calderas de gas, de biomasa, aerotermia. Vemos la posibilidad de sustitución del sistema de iluminación que tengan obsoleto, la sustitución de ascensores por otros más eficientes y la implementación de energías renovables en la edificación, como puede ser la instalación fotovoltaica de autoconsumo. Anotar que siempre estamos hablando de mejoras energéticas, que sabemos que existen otro tipo de rehabilitaciones, pero que no son objeto del proyecto House Invest ni de la oficina OSIR, como por ejemplo serían las rehabilitaciones de accesibilidad o las reformas que son meramente estéticas. Y bueno, por último quería mostrar un ejemplo práctico de un edificio estudiado concretamente en Badajoz, que sería uno de estos edificios anteriores a 1980, de los que estaba hablando Alfonso, del parque inmobiliario. Nosotros realizamos una visita al edificio, se toman los datos, se hace una inspección visual, un reportaje fotográfico, se recopilan datos de facturación y de consumos y tenemos unos datos de partida. En este caso, pues es un bloque aislado en Badajoz que tiene una superficie útil habitable de unos 3.800 metros cuadrados, son 32 viviendas, 9 plantas más un sótano de parking y tiene un sistema de calefacción centralizado con una caldera antigua de gasol. Como he dicho anteriormente, nosotros estudiamos las medidas individuales, tanto de envolvente de instalaciones. Y aquí en las tablas pues se puede ver las medidas individualmente, qué ahorro de energía tendrían por separado, en qué se traduciría en ahorro económico al año. Yo qué sé, podemos ver, por ejemplo, el SAT en este caso, pues casi un 55% de ahorro de energía, solo esa medida, sin añadirle ninguna otra, que se traduciría en unos 8.400 euros al año. Y en alguna medida de instalaciones, como la sustitución de caldera de biomasa, pues serían un 23% de ahorro, unos 8.000 euros de ahorro económico. Nosotros, a partir de estas medidas individuales, lo que hacemos es estudiarlas todas y hacer una combinación de la más óptima para el edificio, porque nosotros tenemos que analizar distintos tipos de cosas según la singularidad
o las características de la edificación, la protección o la problemática que tenga en concreto. Estudiamos también, vemos un poco el ahorro de energía total y el ahorro económico que llevaría y la amortización de esas actuaciones. En este caso, pues tenemos este caso concreto, pues proponíamos una adición de aislamiento en cámara porque es un edificio singular que no se puede hacer una instalación de SATE por el exterior, aislamiento en cubierta y añadimos como mejoras de instalaciones la sustitución de la caldera por una de biomasa con los repartidores de coches en las viviendas, la sustitución del sistema de iluminación y la implantación de la instalación de solar fotovoltaica de autoconsumo. En este caso, pues con todas las medidas conjuntas tendríamos un ahorro energético de un 44% aproximadamente, que se traduciría en un ahorro económico de unos 19.000 euros al año, con una inversión asociada de unos 270.000 euros y un periodo de amortización de 14 años. Añadir que además estas mejoras que proponíamos pasaban de una letra F a una D y se evitarían unas 58 toneladas de emisiones de CO2 al año. Añadir simplemente que nosotros estudiamos cada edificio por separado, es decir, con su singularidad. No todos los edificios se pueden aplicar todas estas medidas individuales, entonces por eso al final nuestra solución es hacer una combinación de las mejores para cada edificación en concreto. Y bueno, por mi parte, darle muchas gracias por la atención y que aquí estamos para resolver las dudas que tengan al final de las ponencias. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, Laura, por esta intervención tan didáctica y que yo creo que ha ido resolviendo y generando muchas dudas a la vez, porque están llegando muchas dudas a través de la sección de preguntas. Recordad que las responderemos al final. Vamos a pasar al siguiente ponente. Digamos que hasta ahora hemos visto un poco la parte técnica de lo que conlleva todo lo que el proceso de rehabilitación energética de vivienda. Vamos a abordar ahora la parte económica, financiera para esta rehabilitación energética de vivienda. Vamos a hablar de financiación para la rehabilitación energética, el proyecto y Fondo GEVE, Garantía de Eficiencia Energética de Viviendas de Extremadura, con don Juan Ignacio Mateo, responsable económico financiero de Extremadura Avante. Adelante, Juan Ignacio, ya vemos tu presentación y además en pantalla completa. Pues gracias, Fran. Buenos días a todos. Como han comentado mis anteriores ponentes, Extremadura Avante forma parte de este grupo de trabajo, de este consorcio del proyecto H2020 de House7 y con un perfil pues más financiero, ¿no? menos técnico, ya que hay un elenco de participantes pues con esa parte técnica. Nosotros teníamos el reto de diseñar, de implementar ese instrumento financiero que mejorase la financiación de proyectos de rehabilitación energética en las viviendas de Extremadura. Lo primero que hicimos dentro del equipo de nuevos instrumentos financieros que tenemos en Extremadura Avante fue ver la forma que había hasta este momento, la forma convencional de financiar estos proyectos de rehabilitación energética y bueno, pues era una suma de orígenes de dinero, ¿no? La comunidad de vecinos, pues con sus ahorros y sus derramas, la sumaba a distintas líneas de subvenciones a fondo perdido que la Administración Pública Regional, la Junta de Extremadura, con la nacional, pues ponía a disposición para abordar este proyecto de rehabilitación energética. Y si no tenían suficiente con estas dos fuentes de financiación, pues al final acababan yendo al banco intentando que el banco les financiase el resto del proyecto. Aquí es donde vimos que la banca pues tenía una serie de limitaciones a la hora de financiar estos proyectos de rehabilitación. En primer lugar, pues se sentía cómodo con unos proyectos de pequeño alcance, pues cambiamos un ascensor, cambiamos una caldera, pero poco más, ¿no? Cuando los importes eran ya de un cierto nivel, pues había fallos de mercado, ¿no? Había limitaciones. También la banca pues tampoco se sentía cómoda a partir de unos plazos de amortización, pues 5 o 7 años. A partir de ahí ya empezaba a sentirse incómoda, ¿no? A la hora de financiar proyectos de rehabilitación energética que necesitasen más tiempo pues para que fuesen viables, ¿no? Y
Y a la hora de firmar, pues siempre hacía o el modelo convencional o parte de la banca, había alguna banca un poquito más involucrada, pero parte de la banca pues hacía firmar a todos los vecinos uno a uno, pues un préstamo a veces pues, sindicado, otras veces uno a uno a todos los vecinos en esa financiación bancaria. Con este escenario, pues nosotros nos planteamos un modelo que fuera algo más eficiente y eficaz, y hicimos el diseño de este nuevo instrumento financiero, ¿no? Aquí el primero que pone, digamos, el dinero, el que primero que arriesga el dinero es la administración pública, es dinero público, vía FEDER a través de la Junta de Extremadura, e inicialmente arrancamos con un fondo de 5 millones de euros. Esos 5 millones de euros lo que querían era hacer que la banca pusiera en el mercado pues 35 millones de euros. Es decir, eso ya implicaba un salto de multiplicar casi por 6, ¿no? Por 5 por 6. Y que esta banca pudiese financiar proyectos de inversión a las comunidades de vecinos pues por 45 millones, porque siempre pues algo de subvención hay que conseguir o algo de derrama, pues algo de fondos propios la propia comunidad de vecinos tiene que conseguir. Esto es un modelo, este instrumento financiero, este diseño que nos habíamos marcado como objetivo, es un modelo pues público-privado mucho más eficaz y con menos dinero público, pues al final conseguíamos que el sector privado, que la financiación privada consiguiera financiar este tipo de proyectos. Así nació el Fondo de Garantía de Eficiencia Energética de Vivienda de Extremadura. Este fondo es un fondo público, como he comentado antes, propiedad de la Junta de Extremadura. Lo hemos dotado inicialmente 5 millones, parte con fondos europeos, porque estamos en línea con los objetivos de la Comisión Europea. Intentaremos con estos fondos Next Generation que nuestro director general de arquitectura ha comentado que llegarán, pues intentaremos aumentar este volumen. El fondo es un producto financiero, un instrumento financiero, y el objetivo es financiar estos proyectos que técnicamente pues nos ha comentado la compañera Laura, ¿no? Y sobre todo que el dinero lo ponga el sector privado, el que lo tiene. Hay un exceso de liquidez en el sistema y las entidades financieras tienen dinero, pero tienen problemas de asumir riesgos, y por eso hay que hacer esta colaboración público-privada, y este fondo lo que ofrece a las entidades financieras es una garantía pública, una garantía de que si falla el proyecto, pues parte de esos riesgos los asume en primer lugar el dinero público en un porcentaje. Es un porcentaje que puede rondar entre el 70 y 90% de garantía. El objetivo es conseguir que estas tres entidades financieras, han sido tres porque ahora os indicaré pues cómo hemos hecho la selección, pues estas tres entidades financieras generen esa cartera de préstamos que financien los proyectos de rehabilitación energética de viviendas. Para ello le teníamos que dar algunas ventajas a estas entidades financieras, pues al final para que consiguieran que fluyese el préstamo, ¿no? Al final es una compartición de riesgos entre colaboración público-privada, ganar-ganar entre administración pública y banca. Le teníamos que dar al sector financiero un lenguaje técnico y que entendiesen, pues con una serie de que los ahorros energéticos acabaran siendo ahorros financieros, que es lo que entienden, y bueno, pues intentar conseguir pues, una regla de oro que todos los ahorros, si no llegar, pues por lo menos como objetivo, ¿no? Que todos los ahorros energéticos consiguieran pagar las cuotas de amortización de los préstamos. Eso conseguíamos apalancar el dinero, como hemos comentado, con un euro público, pues convertirlo en 6 privados, alcanzar a muchas más operaciones, las cuotas fueran más bajas y la comunidad de vecinos tuviese esa capacidad de repago y el banco no tuviese pegas a la hora de que fluyese ese préstamo. Evidentemente estas ventajas, si se quedan, son el objetivo final. El beneficiario final de todo esto es la comunidad de vecinos, los propietarios de viviendas unifamiliares, y tenemos que trasladar toda esa ventaja financiera de garantía pública al beneficiario final, que es
el último de la cadena, ¿no? Entonces, estos préstamos, como hemos dicho, hemos conseguido pues que los volúmenes que se puedan financiar para un proyecto de rehabilitación energética lleguen hasta los 800.000 euros por operación. Hemos conseguido también técnicamente que no lleve más avales adicionales esta operación de préstamo y que solo con un acta de junta de vecinos haya un único prestatario, que es la comunidad, no un préstamo uno a uno. También, como mayor ventaja, la ventaja económica, la más visible, es que los tipos de interés de estos préstamos estén por debajo de las condiciones de mercado. Nos han comentado que estarán por debajo, en torno a 2 puntos y medio de los intereses que aplican en este tipo de operaciones, y que los plazos de amortización pues, puedan llegar a estos 10, 12 años que en algunos casos se requiere para que el plazo de amortización sea el adecuado y las cuotas sean asumibles por la comunidad de propietarios, con comisiones pues, inferiores a las de mercado. Este tipo de proyecto pues, no es para todo el mundo, está orientado para proyectos de rehabilitación energética. No me voy a extender porque ya lo han explicado anteriormente. Requiere inversiones en dos bloques, ¿no? En envolventes y en instalaciones de edificios. Estos dos actuaciones lo que deben conseguir es una reducción de consumos energéticos y una reducción de las emisiones de CO2, que es el objetivo final de estas actuaciones económicas, de estas actuaciones de obra. Requieren, como he comentado, al menos una actuación por cada uno de los dos bloques. Esto vendrá dado por un informe energético que puede realizar en este caso la OSIR, que hemos comentado anteriormente, y luego requerirá una documentación técnica final, pues acorde con las necesidades de las licencias de obras, donde se constate este ahorro entre el consumo de energía final y el inicialmente previsto, ¿no? Y la reducción de emisiones de CO2. Hasta ahora hemos hablado de ahorros energéticos, pero hay que traducirlo a euros y hay que traducirlo al estudio de viabilidad que te va a hacer la entidad bancaria, y va a ver esas capacidades que tiene la comunidad de vecinos. Como han puesto anteriormente, hay ya casos prácticos, estudios reales. Este es un edificio de Badajoz con 28 viviendas, donde el volumen de inversión en torno a 140.000 euros generaba una cuota del préstamo anual para la comunidad de vecinos de 11.000. Se estudió que los ahorros teóricos con estas inversiones generarían 11.000 euros de ahorros. Prácticamente el ahorro era el 100% de esta cuota si el préstamo se llevaba a un máximo, ¿no? De 16 años. Realmente las entidades bancarias lo que nos han trasladado es que ellos están en torno a 10-12 años de máximo de plazo de amortización del préstamo, lo que nos indica este gráfico que los ahorros cubrirían en torno al 60 al 80% de esas cuotas. Es decir, que no se consigue el 100% de la regla de oro en todos los casos, estaríamos rondando el 60% de los ahorros, y se complementaría pues con las subvenciones que fueran necesarias o con parte de fondos de la propia comunidad, ¿no? para conseguir esa viabilidad económica. ¿Cómo hacemos esto en el fondo de garantía? Realmente nosotros somos una correa de transmisión. Aquí quien capta y tiene el listado de proyectos, pues estamos trabajando el consorcio House Haven a través de los administradores de fincas, a través de recursos públicos como es la oficina OSIR, los agentes de PDA, Genex. Esa captación de proyectos, evidentemente el sector privado que tenga ya proyectos captados y estudiados, pues los puede presentar, y nosotros lo que hacemos es una correa de transmisión a las entidades bancarias que han manifestado el interés de generar esta cartera de préstamo de proyectos de rehabilitación energética con nosotros, con garantía pública.
En este caso han sido 3 entidades, Caja Rural de Extremadura, Ibercaja y Tríado Bank. Son los que van a dar el préstamo, los que van a estudiar la operación financiera, los que tienen la decisión de aprobar o de negar una operación bancaria, en este caso de préstamos de financiación de proyectos de inversión en rehabilitación energética, y son los últimos que tienen la palabra, pero con un buen informe técnico de rehabilitación energética, de un buen estudio de ahorros económicos con una garantía pública, pues entendemos que el objetivo pues estará cumplido. Con lo cual, pues aquí os animo, que hay más de 200 oficinas entre estas 3 entidades, y aparte de sus páginas web, las que se puede solicitar la financiación. En caso de tener un informe de ahorros de energía, pues directamente a ellos, y en el caso de que haya necesidad de hacer ese informe, pues que se usen los recursos públicos puestos a disposición de todos los extremeños, pues a través de la OSIR, para que hagan ese informe inicial. Y poco más. Yo os me remito al turno de preguntas para cualquier duda que os haya quedado. Gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio, también. Muy didáctico por tu parte, resolviendo muchas dudas, como ha hecho Laura, y también generando otras que luego abordaremos, ¿vale? Bueno, pues el último de los panelistas, pero no por ello menos importante, es doña Esther Gamero, jefa de Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura. Así que damos paso rápido a Esther, porque nos estamos quedando sin tiempo. Así que, Esther, cuanto más breve, mejor, por favor. Y disculpa por ser la última. Esa es la ventaja de ser la última. Primero, que ya se han contado muchísimas cosas, que yo creo que es muy importante. Y lo segundo, que voy a ser súper rápida. Solo quería señalar en esta parte, ¿no?, un poco reforzando todo lo que se ha dicho antes, que lo más importante de las actuaciones que se diseñen no solo es que cumplan los requisitos técnicos que tenga cada convocatoria de ayuda, o, por ejemplo, en el tema del fondo EBE, pues propias condiciones técnicas que tenga el fondo, ¿no?, sino que sean pensados más desde los usuarios, porque muchas veces nos encontramos que las barreras no solo son exactamente los recursos económicos, sino un poco también la concienciación o la capacidad de visualizar que las condiciones de vida de los usuarios se van a notar, ¿no? Entonces, como decía, que las soluciones sean pensadas desde los usuarios. En cuanto a los recursos económicos disponibles de los propios usuarios, el impacto sobre sus hábitos de vida durante la ejecución de las actuaciones y posterior, ¿no? Al final, no solo el mejorar un edificio, tanto su envolvente como las instalaciones, supone que vamos a ahorrar. Podemos tener unos hábitos derrochadores, con lo cual, por muy eficientes que sean nuestras instalaciones y nuestro edificio, no lo conseguimos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes todos los agentes de ese impacto sobre los hábitos, y también saber transmitirlo. Y, por otro lado, también que sean instrumentos de concienciación, por lo que decía ahora, ¿no? Es decir, que cuando estamos proponiendo a un usuario unas mejoras en su edificio, sepamos y seamos capaces de transmitir que eso va a influir sobre nuestra vida, sobre la sociedad, y que vamos a reducir esos consumos energéticos, vamos a mejorar el clima, las emisiones, nuestra calidad de vida y la de las ciudades, ¿no? Y, por otra parte, quería reseñar que para que la administración sea ágil a la hora de la concesión de ayudas o de tramitar esas ayudas, es muy importante que todos los agentes del sector sean conscientes y se impliquen en ese acompañamiento que Laura ponía de manifiesto, ¿no?, con la oficina, no solo esta que se ha creado con el House Invest, sino la propia administración tiene esa tarea de acompañamiento también, por lo menos en la parte que nos toca
más a la Dirección General de Arquitectura, ¿no?, y Calidad de Edificación, que los agentes se impliquen en acompañar a los usuarios y que sean muy rigurosos en la exigencia de la calidad técnica. Bueno, Alfonso está en esta webinar y yo creo que se es consciente de que muchas veces hay una barrera muy grande en que nos encontramos que los documentos técnicos adolecen de calidad, ¿no? Y muchas veces queremos justificar que la actuación cumple un requisito de una manera, vamos a ser prudentes, de una manera muy forzada, ¿no? Y yo creo que eso va en detrimento del usuario, de la ayuda, de la administración y de todos, ¿no?, en general. Y ya por último, los aspectos más técnicos, sí quería señalar que para que esa calidad técnica sea, digamos, lo más excelente posible, que es como podemos conseguir que se movilice el sector, pues que la toma de datos sea lo más correcta posible, y ahí el usuario también es el primer implicado y los técnicos. Y por otro lado, en cuanto a los técnicos que van a hacer esas propuestas de mejora, que usen programas o herramientas informáticos adecuados a la complejidad del edificio y sus posibles actuaciones, porque muchas veces tendemos a usar herramientas muy simplificadas, que sabemos que todo lo que es usar herramientas simplificadas y hacer procesos de simplificación a la hora de los cálculos está penalizando el resultado más óptimo, demostrar que el resultado es más óptimo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay grados, por supuesto. No es lo mismo actuar sobre una vivienda unifamiliar sencilla que tiene poca complejidad a un edificio más complejo. Entonces, yo creo que los técnicos debemos formarnos y además intentar que esas herramientas que usemos sean las adecuadas para buscar las mejores soluciones con los criterios que antes comentaba, y ya está. Muchas gracias. Gracias a ti, Esther, y ha sido muy breve, cosa que te agradecemos porque podemos dar paso a las preguntas. A ver, hay varias preguntas de Clara Manzano, Isabel Rodríguez y varios más que están preguntando por bueno, pues la convocatoria de ayuda, la próxima convocatoria de ayudas, algunos en referencia directa al PRE, otros al plan de vivienda de Extremadura y demás. Nos consta que estáis trabajando arduamente en ello, pero no sé si bien Alfonso o bien tú, Esther, podéis darle alguna información más sobre ello. Alfonso. Bueno, sí, en cuanto al PRE, el PRE sabéis que entre otros recoge edificios públicos. Entonces, ahora mismo existe una línea abierta desde la Consejería de Transición, la Dirección General de Industria tiene una línea abierta que creo que está abierta hasta el 17 de mayo. Entonces, se está trabajando para sacarla en breve. ¿Por qué? Porque el PRE también recoge como beneficiario este tipo de edificios. Igualmente se está hablando también con el IDAE para solicitar prórrogas de plazo. Y en cuanto al plan estatal, el plan de vivienda se está modificando aquí, pero ahora mismo colgamos del plan estatal. En el plan estatal, cuando hemos estado en Madrid, están también redactando el plan estatal, están con los fondos Next Generation, y una vez que tengamos ya el plan estatal, que ahora mismo no me puedo comprometer en fechas, nosotros tenemos ya aquí todos los borradores posibles y todas las líneas que nos puedan ofrecer. Les hemos pedido una serie lo ha comentado Esther, de agilidad o de facilidades para justificar las líneas que puedan venir dentro del plan estatal, pero sí, el PRE que se sacará en breve, el plan estatal una vez venga, el plan de vivienda una vez venga el plan estatal, y bueno, los fondos Next Generation, que una vez que salga el decreto, que nos tendrán que decir durante este mes de mayo en la sectorial, pues también tendrían que venir los fondos que tengan territorializados a Extremadura para que saquemos la convocatoria.
Muy bien, gracias Alfonso. Creo que la pregunta queda respondida y como digo había varios asistentes que hacían una pregunta igual o similar. Bien, pasamos a otras preguntas. Me vais a permitir que la aborde yo directamente porque nos preguntan sobre las localidades, Pedro Jiménez, las localidades donde se van a situar las oficinas, ¿vale? Ahora mismo la oficina, la OSIR, es una oficina online, ¿vale? Está previsto que en un futuro, indeterminado ahora mismo por la situación que tenemos, pues sí que tenga una oficina presencial, una oficina física, pero ahora mismo no. También es cierto, y queríamos un poco comentarlo en este webinar, que distintos colegios profesionales están lanzando también unas oficinas parecidas, con servicios complementarios y precisamente estamos trabajando en la forma de coordinarnos y dar un servicio, pues bueno, pues al ciudadano más completo que el que ahora mismo puede estar dando la OSIR, ¿no? Es decir, estamos intentando sumar y sumarnos a esas oficinas que están poniendo en marcha otros colegios profesionales, como digo, ¿vale? Bien, continuamos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, hay varias sobre, digamos, de una manera más generalista de cómo se van a concretar las ayudas. Quiero comentar también que el Fondo GEBE es una ayuda de por sí, ¿vale? Es decir, el Fondo GEBE lo que ha permitido es mejorar las condiciones que el mercado financiero estaba dando para la rehabilitación energética de viviendas y, por tanto, es en sí una ayuda y además está sostenido pues con fondos públicos como ya ha explicado Juan Ignacio, ¿vale? Hay una pregunta, Juan Ignacio, ya que te he mencionado para ti directamente, nos preguntan si el fondo puede llegar a financiar el 100% de la intervención. Sí, el Fondo de Garantía lo que hace efectivamente es conseguir animar a estas tres entidades financieras de préstamos a estos proyectos de inversión y no hay limitación de porcentaje, sino solamente que el volumen por operación son 800.000 euros. Ahí ya es el estudio de cada entidad financiera. No es lo mismo 800.000 euros en una comunidad de vecinos de 100 usuarios que de 20. Entonces, pues evidentemente la intensidad del préstamo que pide la comunidad de vecinos pues hará que llegue al 100% del proyecto. No hay ninguna limitación. Es el banco el que va a hacer el estudio y no debería, si todos los números salen, no debería, digamos, limitar el proyecto de inversión a una cantidad inferior de la que solicite la comunidad de vecinos. Bien, hay también otra pregunta que digamos, a continuación de esta, también la hace Isabel Rodríguez. Nos pregunta si hay algún, creo que ya lo has mencionado en tu intervención, pero creo que es bueno recalcarlo. Nos pregunta si hay la financiación tiene que estar avalada por los propietarios, ¿vale? Como se ha demandado por el sector bancario hasta ahora. Efectivamente, otra de las ventajas que tiene esta garantía pública es que la entidad financiera no puede, no debe y no puede pedir ninguna garantía adicional a la financiación del proyecto. Es decir, simplemente con la firma, es decir, es un préstamo que se otorga a la comunidad de vecinos, firma la comunidad de vecinos, firma a través del acta de la comunidad de vecinos, pues firma el presidente, el que tenga poder en esta comunidad de vecinos, y no se le pide ninguna garantía adicional a la financiación del proyecto de rehabilitación. Bien, gracias Juan Ignacio. Creo que queda suficientemente aclarada. Nos están preguntando también si, bueno, pues si la financiación y las ayudas son para vivienda nueva. Recordad que estamos hablando de rehabilitación energética de vivienda. La propia palabra rehabilitación, pues, se centra en viviendas ya existentes, ¿vale? O sea, no son ayudas para vivienda nueva. El fondo no se dirige tampoco a vivienda nueva, ¿vale? Con lo cual quedarían un poco excluidos de lo que estamos tratando en este webinar, ¿vale? Nos preguntan también, y perdonadme que la responda yo, pero es por ajustarnos al tiempo estipulado.
si los técnicos pueden ponerse, los técnicos entiendo que se están refiriendo a arquitectos e ingenieros, pueden ponerse en contacto o tienen que ser los ciudadanos. A través de la web de la OSIR hay un formulario de contacto y lo pueden hacer tanto técnicos como ciudadanos, es decir, no hay ningún tipo de problemas. Nosotros además, a los técnicos, además de todos esos asesoramientos que ha comentado Laura, pues podemos asesorarle también, pues todo esto que ha explicado Juan Ignacio, porque Avante también forma parte del proyecto Housing Best en torno al fondo GEBE, ¿vale? Laura, creo que esta otra pregunta para ti, de Vanessa Marcos, nos pregunta si las acciones de asesoramiento de la OSIR es únicamente para viviendas. Laura, no sé si estás por ahí. Sí. Perdón, que tenía el micrófono apagado. Sí, el asesoramiento es para vivienda tanto colectiva como vivienda unifamiliar, ahora que lo hemos añadido recientemente, pero sí es para tipología residencial, vamos. Es decir, que tenían excluido lo que serían pues locales comerciales, Sí, edificios de oficina, etcétera, ¿no? Edificios públicos, etcétera. Otros usos, vamos. Gracias, Laura. Creo que queda respondida también la pregunta. Otra de Raquel Rodríguez nos comenta si la comunidad debería implementar todas las medidas que se detectan o pueden hacerlo de una manera parcial, ¿vale? ¿Respondo yo? Sí, ¿no? Sí, venga. ¿O no? No es necesario. Nosotros siempre, digamos que proponemos una combinación de medidas de mejoras a la comunidad que nosotros creemos que son las más convenientes, pero es verdad que luego, según las necesidades de cada comunidad o de cada propietario, cada vivienda, cada usuario, ajustamos un poco, incluso modificamos el estudio si es necesario porque tenga ciertas necesidades. O sea que en ese caso no hay problema. Nosotros hacemos un estudio previo, no estrictamente es necesario que se haga todo lo que nosotros ponemos en el estudio. Incluso hay estudios que nosotros, por la combinación digamos, de solución, hemos propuesto algo y esos vecinos, esa comunidad quería hacer incluso más cosas. O sea que hay variedad, vamos, que no es obligatorio, digámoslo así, hacer lo que vemos en el estudio previo inicialmente. Si bien hay que aclarar, sí, si bien, por aclarar un poco la respuesta, añadir, mejor que aclarar, perdona, para acceder al fondo GEBE, aunque se hagan actuaciones parciales de las recomendadas, sí que hay que cumplir esos criterios que mencionaba Juan Ignacio de abordar al menos una medida en cada uno de los bloques mencionados, es decir, la parte de envolvente, parte de instalaciones, y además mejorar una letra en la calificación energética del edificio, ¿vale? Eso es algo que también se tiene que conseguir para garantizar al menos pues un mínimo ahorro energético y de emisiones de CO2, ¿vale? Bien, gracias. Vamos a ir con de las últimas preguntas. Juan Ignacio, creo que esta es también para ti. Nos pregunta si de qué depende que el fondo cubra el 70 o el 90%. No sé si puedes responder a eso, queda un poco también del lado de los bancos. Sí, efectivamente. Eso al final para el cliente no es significativo. Estas son las relaciones que tenemos entre el fondo de garantía, este dinero público y las entidades financieras, y esa ventaja financiera es la que el banco traslada al cliente. Pero nosotros somos una correa de transmisión, el cliente no tiene que entrar en esos detalles técnicos ni financieros. El fondo GEBE en este caso es simplemente un intermediario y él lo que tiene que ver que su préstamo sea financiado, ¿no? Con cada entidad hemos firmado unos acuerdos individuales en función del plan de negocio que ellos nos han presentado. En este caso han sido 3 entidades las que han manifestado el interés de financiar este tipo de proyectos: Caja Rural de Extremadura, Ibercaja y Trío 2 Bank, ¿no? Con lo cual, que se acerquen a estas 3 entidades financieras, solicitar su financiación si tienen el proyecto ya estudiado, y si no lo tienen, pues que se usen este recurso público, que es la OSIR, y que soliciten este estudio previo, y a partir de ahí nosotros le ponemos en contacto con las entidades bancarias. Bien,
Cosme Segador, director de AGENES, quería también comentar alguna cuestión, no sé si sobre esta pregunta o la anterior. Sí, gracias, Fran. En principio era un poco bueno, sobre varias de las preguntas que se estaban haciendo para aclarar algunos conceptos muy rápidamente. Cuando se habla de las ayudas, siempre, bueno, parece que hay muchas expectativas y muchas comunidades de vecinos están esperando las ayudas. Creo que se ha dado un dato muy importante sobre el fondo y es que el fondo no tiene que tener ningún aval por parte de los propietarios ni por la comunidad de vecinos. Con lo cual, eso significaría que si alguien solicita una ayuda que no es compatible con el fondo, estamos buscando la máxima compatibilidad, pero en muchos de los casos, si el origen de la ayuda es igual que el origen del fondo, entonces no se podrían hacer las dos cosas. Entonces, si alguien pide una ayuda de un 20 o un 30% y la otra parte la financia, la ventaja que tendría el fondo que se ha creado es que no computaría ningún tipo de CIRBE o de riesgo económico para los vecinos. Entonces, si alguien pide una ayuda, luego tendrán que buscar la comunidad de vecinos la otra cuestión financiera, lo cual en muchos de los casos no es sencillo. Y además hay también las medidas, por ejemplo, que se están financiando con las ayudas, en muchos de los casos, pues, por ejemplo, no permiten calderas de gas. Hay que irse directamente a calderas de energía renovable, lo cual también en muchos de los casos lo que quiere decir es que hay mucha expectativa con las ayudas, pero cuidado que habría que estudiar y probablemente el fondo pueda ser más interesante. Y en relación también a otra de las cuestiones que se ha apuntado, es decir, si los técnicos pueden solicitar el asesoramiento, totalmente. También quería aclarar que los documentos que se generan por parte del proyecto Housing Best y en caso en concreto por parte de AGENES no son documentos técnicos, son documentos internos para ver la elegibilidad de las actuaciones y de alguna manera hacer una labor de apertura comercial frente a las comunidades de propietarios y que luego todos esos documentos se ponen a disposición de los técnicos que serán los que harán los proyectos y las legalizaciones pertinentes y oportunas. Con lo cual también animamos a que todos los técnicos que estén trabajando con alguna comunidad de vecinos y tengan necesidad, les apoyaremos en todo lo que necesitemos, en asesoramiento, para que ellos puedan luego realizar su proyecto y no crea ningún tipo, lógicamente, de interferencia con el mercado en este punto. Pues simplemente Muy eso. bien. Gracias, Cosme, por la aclaración, la intervención. Hemos llegado, estamos ya sobrepasando la hora que queríamos. Quisiera apuntar un par de reflexiones justo antes de despedir el webinar, apoyando un poco lo último que comentaba Cosme. Deciros que tanto la OSIR como el proyecto Housing Best, como el Fondo GEBE, como todas las herramientas que estamos creando, lo que pretenden es fomentar la rehabilitación energética de vivienda. Básicamente, sobre todo la OSIR, sobre todo este Fondo GEBE, el proyecto es una herramienta que ponemos en las manos principalmente de los técnicos, pero para beneficio de los usuarios, de los propietarios de vivienda, en definitiva, ¿no? Entonces, es una herramienta que estamos poniendo en vuestras manos, en las manos de los profesionales y que esperamos que nos uséis, que utilicéis estas herramientas porque, como decía Alfonso al principio del webinar, pues lo que se trata es de fomentar y de multiplicar por 10 el ritmo de rehabilitaciones que se venían haciendo hasta ahora, ¿vale? Esa es la intervención. Deciros que utilizamos estas herramientas que hemos presentado hoy, pero que hay otras muchas, porque también había otras entidades financieras en el mercado que estaban, no solo con el Fondo GEBE querían colaborar y querían ofertar. Entonces, ahora tenemos el Fondo GEBE, tenemos lo que ya había y entre todos, insisto, en lo que se pretende es fomentar esa rehabilitación energética y multiplicar por 10 ese ritmo que se venía haciendo hasta ahora. Por eso es una tarea de todos y nuestro ánimo no es otro que el de colaborar con todo el sector, ¿vale? Desde pues la fase de planificación y proyectos hasta la última, la de ejecución, e incluso ir un poquito más allá. Estamos planeando sistema para intentar garantizar los ahorros a los propietarios de la vivienda, ¿vale? Eso es algo novedoso y que informaremos en posteriores webinarios como este, ¿vale? Sin más, agradecer vuestra presencia aquí como oyentes, también a los panelistas por sus intervenciones didácticas y por su, la información que han vertido en el webinar. Os emplazo a todos a seguir tanto las redes sociales del proyecto Housing Best como su propia web, como el apartado de formación, que es donde vamos a colgar
tanto las presentaciones como la grabación de este webinar. Y lo mismo para la OSIR, para el fondo, para la web de la OSIR, el fondo GEBE. Ya sabéis que para contactarnos la mejor manera de hacerlo es a través de la web de la OSIR. Así que nada más, muchas gracias a todos y estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar en cuanto a la rehabilitación energética de viviendas. Un saludo y buenos días.